El viento no aullaba, amenazaba. Bajaba de las montañas como una bestia antigua, arrancando el aliento de los pulmones y clavando agujas invisibles en la piel. La luna apenas lograba atravesar las nubes, y cuando lo hacía, iluminaba un paisaje que parecía condenado por los dioses: nieve sucia, árboles retorcidos, chozas de madera y sombras humanas temblando alrededor de hogueras moribundas. Aquella noche, el frío no era una estación, era una sentencia de muerte. El hombre avanzaba a trompicones, con los labios morados y los dedos rígidos. Sus botas estaban rotas, la ropa empapada, y cada paso se sentía como si caminara sobre cuchillas. Nadie lo seguía, nadie lo esperaba. Para el mundo, ya estaba muerto. Pero no sabía que esa noche el destino lo había llevado directo al lecho del poder. Cuando las antorchas aparecieron entre la ventisca, él apenas levantó la cabeza. Vae auxiliares armadas. Escuchó palabras en apache, duras, cortantes. Un golpe en la espalda lo arrojó al suelo. «Está vivo», dijo una voz grave. «Apenas. Llévenlo», ordenó otra. «La viuda decidirá». Esa frase le atravesó la mente como un relámpago. La viuda. En la tribu apache, ese título no era compasión, era autoridad absoluta. La choza de la viuda se alzaba más firme que las demás, construida con troncos gruesos y pieles bien curtidas. El fuego en su interior ardía fuerte, como si desafiara al invierno mismo. Cuando arrojaron al hombre dentro, el calor le quemó la piel congelada y le arrancó un gemido. Intentó incorporarse. No pudo. Entonces la vio. Ella estaba de pie, inmóvil, envuelta en una manta oscura bordada con símbolos de guerra. Su cabello negro caía suelto sobre los hombros. El rostro era sereno, pero los ojos eran de alguien que había visto morir al amor y había decidido no arrodillarse jamás ante el dolor. «¿Quién es?», preguntó ella. «Un forastero», respondió un guerrero. «Lo encontramos al norte. El frío lo habría matado antes del amanecer». La viuda lo observó en silencio. Caminó despacio alrededor de él, como quien evalúa no a un hombre, sino a una decisión. «¿Nombre?», le preguntó. «El hombre tragó saliva». Le dolía la garganta, pero forzó la voz. «¿Mateo?». «Mateo Herrera». Al escuchar su idioma, algunos guerreros fruncieron el ceño. «Un mestizo. Un extraño. Un hombre sin clan». «¿Sabes dónde estás?», continuó ella. «En territorio apache». «Estás en mi territorio», corrigió con calma. «Y esta noche, el frío no mata por casualidad. Mata porque la tribu lo permite». Mateo bajo la mirada. Había aprendido, demasiado tarde, que la dignidad no sirve cuando la muerte ya te ha tocado el hombro. «No busco problemas», dijo. «Solo trabajo. Mi patrón me abandonó cuando llegó la tormenta». Un murmullo recorrió la choza. Historias así no eran nuevas. Hombres usados y desechados. La viuda alzó una mano y el silencio volvió a caer como una losa. «Déjenos», ordenó. Los guerreros dudaron. «Viuda, he hablado». Uno a uno salieron, cerrando la entrada. El viento quedó fuera. El fuego crepitó. Mateo se quedó solo con ella. Ella se sentó frente a él. De cerca, era aún más imponente. No por belleza, aunque la tenía, sino por la ausencia de miedo en su rostro. «Si te dejo salir», dijo, «morirás antes de que el sol toque el cielo». Mateo asintió. No necesitaba que se lo explicaran. «Si te quedas», continuó, «la tribu hablará. Dirán que la viuda ha traído un hombre a su choza». Él tragó saliva. «No quiero deschmart». Ella esbozó una sonrisa breve, amarga. «La honra me la quitaron cuando mataron a mi esposo y celebraron su muerte como si fuera justicia». El nombre de su esposo no fue pronunciado, pero el peso de su ausencia llenó la choza. «Aquí, un hombre no duerme bajo el techo de una viuda sin pagar un precio», dijo ella, clavando los ojos en los suyos. «Y tú no tienes nada». Mateo sintió que el calor ya no lo protegía. El miedo volvió, más frío que la nieve. «Entonces, ¿por qué me trajiste?». Ella se levantó. Caminó hacia la entrada. Apartó un poco la piel que la cubría. Un viento helado se coló, silbando como un recordatorio cruel. Luego volvió a cerrarla. «Porque el invierno es largo», dijo. «Porque Consejo espera que yo siga siendo fuerte. Porque una mujer sola es vista como débil, aunque haya enterrado a más hombres de los que ellos contaron». Se detuvo frente a él. «Y porque tú necesitas vivir». Mateo levantó la vista, confundido. «Pero vivir tiene condiciones».
El silencio se volvió insoportable. Ella habló despacio, cada palabra cayendo como una sentencia antigua. Comparte mi lecho o muere de frío. El corazón de Mateo golpeó con fuerza. No era deseo lo que había en su voz. Era poder, tradición, supervivencia. No te ofrezco amor, añadió. Te ofrezco calor, protección y una oportunidad de ver otro amanecer. Mateo cerró los ojos. Pensó en la tormenta, en los cuerpos rígidos que había visto quedar atrás, en la soledad absoluta del mundo exterior. Y si digo que no, ella no alzó la voz. Entonces te devolveré al viento, y nadie pronunciará tu nombre mañana. Un hombre humillado puede bajar la cabeza, pero un hombre desesperado aprende rápido que la dignidad no sirve si no hay vida para sostenerla. Mateo respiró hondo. Si acepto, ¿seré un prisionero? Ella negó lentamente. Serás lo que decidas ser. Pero esta noche serás mío ante los ojos de la tribu. La frase no era posesiva, era política. Mateo entendió algo que nunca le habían enseñado. El poder no siempre grita, a veces susurra y no deja alternativa. Asintió. La viuda se acercó al fuego, tomó otra manta y la dejó caer sobre él. Entonces se escucha bien, forastero, dijo. Sobrevive esta noche, y mañana descubrirás que el calor no siempre protege. A veces, quema. Mateo se recostó, el cuerpo temblando, no solo por el frío que se iba, sino por el destino que acababa de aceptar. Afuera, el viento rugió más fuerte, como si hubiera perdido una presa. Dentro de la choza, dos vidas marcadas por la injusticia se acercaban, no por amor, sino por necesidad. Y en la oscuridad, algo más observaba, porque la tribu no olvidaba, y el consejo ya empezaba a murmurar. El amanecer no llegó con luz, llegó con miradas. Mateo lo sintió antes de abrir los ojos. No era el frío, ese había quedado atrás, sino una presión invisible, como si el aire dentro de la choza se hubiera vuelto más pesado. El fuego seguía vivo, pero bajo, reducido a brasas que respiraban lento. A su lado, la viuda apache estaba sentada, ya vestida, el cabello recogido en una trenza firme, el rostro impenetrable. Ella no dormía cuando el sol estaba a punto de nacer. Nunca lo hacía. «Levántate», dijo con voz baja. El consejo no espera. Mateo se incorporó despacio. El cuerpo le dolía, pero estaba vivo. Vivo, algo que unas horas antes era solo un recuerdo lejano. Tomó la manta, dudando. «¿Cómo debo llamarte?», preguntó. Ella lo miró por primera vez con algo cercano a la sorpresa. «Airiana», respondió. «Ese fue mi nombre antes de ser viuda, y seguirá haciéndolo cuando deje de serlo». Mateo asintió. No sabía por qué, pero sintió que ese detalle importaba más que cualquier otra cosa. Cuando salieron, el aire cortó como un látigo. La nieve crujía bajo los pies, y alrededor de la choza ya se habían reunido varios miembros de la tribu. No hablaban. Observaban. Hombres, mujeres, ancianos. Algunos con curiosidad, otros con desprecio abierto, y otros con odio. «Mírenlo», susurró una mujer. Un extraño en el lecho de la viuda. «El consejo no aprobó esto», murmuró un anciano. «Ella cree que puede hacer lo que quiera desde que murió su esposo». Mateo caminó con la cabeza erguida, aunque cada paso le pesaba. Entendía mensajes sin necesidad de traducción. «No perteneces aquí». Airiana avanzaba al frente, sin acelerar ni detenerse, como si las miradas no existieran. El círculo del consejo estaba formado alrededor de un fuego mayor. 5 hombres y 2 mujeres mayores, con rostros marcados por los años y la guerra. En el centro, un bastón tallado con símbolos antiguos, la autoridad de la tribu. Uno de ellos habló primero. Su voz era áspera, curtida por decisiones duras. «Airiana, viuda de Toono», dijo. «Has traído un forastero a tu lecho sin consultar a consejo». Ella no se inclinó. No bajó la mirada. «No hay ley que me lo prohíba», respondió. «Mi esposo está muerto. Mi choza y es mía. Las tradiciones existen para protegernos», intervino otro. Un hombre externó «rompe el equilibrio». Mateo sintió el impulso de hablar, pero Airiana alzó ligeramente la mano. No era su batalla. Aún no. «El equilibrio se rompió», dijo ella, cuando dejaron morir a Toono acusándolo de traición sin pruebas. Un murmullo recorrió el círculo. Algunos rostros se endurecieron. «Ese juicio fue justo», espetó un consejero. «Él conspiró con los colonos».
Mentira, respondió Airiana, sin alzar la voz. Y todos aquí lo saben. Silencio. El anciano del bastón golpeó el suelo una vez. No estamos aquí para reabrir viejas heridas. Entonces no cuestione mis decisiones, replicó ella. Este hombre salvó su vida bajo mi techo. Eso lo convierte, por tradición, en alguien bajo mi protección. Uno de los consejeros miró a Mateo con desprecio. ¿Y qué ofrece a cambio? ¿Qué aporta a nuestra gente? Mateo sintió la sangre subirle al rostro. Antes de que pudiera detenerse, habló. Trabajo, dijo. Fuerza, lealtad, si se me da una oportunidad. Algunos rieron, otros fruncieron el ceño. Las palabras no alimentan, dijo el consejero. Hay un paso al frente. Entonces pónganlo a prueba. El círculo quedó en silencio. Si falla, asumiré la culpa, continuó. Pero si cumple, nadie volverá a llamarlo intruso. Los consejeros se miraron entre sí. Finalmente, el anciano asintió. Hay una tarea, dijo. Al norte, el paso de hielo se ha cerrado. 2 cazadores no regresaron. Si este hombre es fuerte, los traerá, vivos o muertos. Mateo sintió un nudo en el estómago. Ese paso era una trampa mortal incluso para los apaches. Si regresa con las manos vacías, añadió el anciano, será expulsado, sin abrigo. Airiana no dudó. Acepto. El consejo se disolvió lentamente. Las miradas no se suavizaron. Al contrario, se volvieron más peligrosas. Mientras caminaban de regreso, Mateo habló en voz baja. No tenías que hacer eso. Sí tenía, respondió ella. Aquí, la compasión sin desafío es vista como debilidad. Se detuvo frente a él. Pero escucha bien, añadió. Hay hombres que desean verte fallar, y otros que desean verme caer contigo. Mateo asintió. Lo sabía, lo sentía en cada mirada. Horas después, ya preparado para partir, un hombre se acercó. Alto, musculoso, con una cicatriz que le cruzaba el rostro. Sus ojos eran duros como piedra. Me llamo Nantan, dijo. Era hermano de Toono. Mateo se tensó. No confío en ti, continuó Nantan. Y no confío en ella desde que decidió traer a un extraño a su lecho. No fue mi decisión llegar aquí, respondió Mateo con calma. Pero no pienso huir. Nantan sonrió sin humor. Veremos cuánto dura tu valentía cuando el hielo quiera matarte. Se dio la vuelta y se marchó. Airiana observó la escena desde lejos. Cuando Nantan desapareció, se acercó. Él cree que te uso, dijo. Y quizá tenga razón. Mateo la miró. ¿Y tú? Ella sostuvo su mirada por un largo instante. Yo creo que el invierno no te trajo aquí por accidente. Mateo partió poco después, solo, con provisiones mínimas. El viento volvió a rugir, pero esta vez no le empujaba hacia la muerte, lo desafiaba. Mientras avanzaba hacia el paso de hielo, no sabía que no era el único que caminaba hacia allí. Desde una colina cercana, Nantan observaba. No regreses, murmuró. Porque si lo haces, todo cambiará. Y en la aldea, Airiana se quedó de pie frente a su choza, sintiendo por primera vez en mucho tiempo algo peligroso. Esperanza, pero también miedo. Porque si Mateo sobrevivía, el consejo tendría que enfrentar verdades que habían enterrado junto a su esposo. Y algunos preferían matar de nuevo antes que ser expuestos. El crujido no fue un sonido. Fue una advertencia. Mateo sintió como el suelo bajo sus botas vibraba, como si la montaña respirara con dificultad. La grieta se abrió apenas un palmo delante de él, pero fue suficiente para recordarle que el hielo no distingue entre culpables e inocentes. Retrocedió con cuidado, clavando el bastón en la nieve endurecida, respirando hondo hasta que el corazón dejó de golpearle las costillas. El paso de hielo se extendía ante como una herida blanca, flanqueada por paredes de roca negra. El viento se colaba entre ellas y gritaba nombres antiguos, promesas de muerte. No vine hasta aquí para morir sin pelear, murmuró. Avanzó. Cada paso era una negociación con la montaña. Cada decisión, una apuesta. Y aún así, Mateo no estaba solo. No lo sabía con certeza, pero lo sentía. Esa presión en la espalda, ese silencio demasiado perfecto. A varias decenas de metros, entre la ventisca, una figura se movía con la paciencia de un cazador. Nantan no apresuraba el paso. Sabía que el hielo haría el trabajo por él, si el hombre sobrevivía lo suficiente. Horas después, Mateo encontró la primera señal. Un trozo de tela atrapado en una roca,
manchado de sangre oscura. Se arrodilló, lo tocó. Estaba rígido. Congelado. No están lejos, dijo en voz baja. Siguió el rastro, ignorando el dolor en las piernas, el ardor en los pulmones. El cielo se había cerrado. La luz del día se volvía gris, plana, engañosa. Entonces los vio. Dos cuerpos medio cubiertos por la nieve, junto a una cornisa derrumbada. Uno respiraba. El otro no. Mateo se apresuró hacia el que aún vivía, un joven apache con el rostro azulado y los labios partidos. «Hey», dijo, sacudiéndolo. «Despierta. No te duermas». Los ojos se abrieron apenas. «Ay, Diana», susurró el joven. «Dile que no fue un accidente». Mateo se quedó quieto. «¿Qué dices?» El joven tragó saliva con esfuerzo. El consejo, sabía, el paso no estaba cerrado por el clima. Alguien debilitó los soportes. Un estremecimiento recorrió a Mateo. No era solo una prueba, era una trampa. ¿Quién?, preguntó, pero el joven ya no respondió. El pecho dejó de moverse. Mateo cerró los ojos un segundo, no para llorar, sino para grabar esas palabras en la memoria. Luego se levantó, miró alrededor. Fue entonces cuando vio las marcas. No eran del clima, eran cortes, antiguos, ocultos bajo la nieve, hechos en los soportes de madera que aseguraban el paso. Alguien había preparado esto con tiempo. No querían rescates, murmuró. Querían cadáveres. Un ruido a su espalda. Mateo giró justo a tiempo para ver la lanza venir hacia él. Se lanzó al suelo, rodó, sintió el filo pasar a centímetros de su cuello. Se levantó con torpeza y enfrentó a su atacante. «Nantan», dijo, jadeando. El apache no parecía sorprendido. «Deberías haber muerto antes de encontrar eso», respondió, señalando los restos del soporte. «¿Tú hiciste esto?» «Nantan apretó la mandíbula. Mi hermano murió porque confió en el consejo, porque creyó que la verdad importaba. ¿Y matando a otros la vas a traer de vuelta?» Expiró Mateo. Nantan avanzó un paso. «Tú no entiendes nada. Si regresas con esta historia, la tribu se dividirá. Habrá sangre». «Ya la hay», respondió Mateo. Y no fue culpa del invierno. El viento se intensificó, levantando nieve entre ellos. Durante un instante, ambos parecieron estatuas. «Vuelve», dijo Nantan. «Finge que no viste nada. Yo diré que el paso te tragó. Airiana sobrevivirá. Tú no». Mateo sintió miedo. Río. Profundo, pero también algo más fuerte. Ella merece la verdad. Nantan levantó la lanza. Entonces muere con ella. El combate fue torpe, brutal. No había elegancia, solo instinto. Mateo esquivó, golpeó con el bastón, cayó, se levantó. La lanza rozó su costado. El dolor ardió. En un movimiento desesperado, Mateo empujó a Nantan hacia atrás. El hielo cedió. El mundo se volvió silencio. Nantan cayó primero, golpeando el borde de la grieta. Gritó. Intentó aferrarse. Mateo se lanzó al suelo, extendiendo la mano. «Agarra». Los dedos de Nantan rozaron los suyos, y resbalaron. El hielo se cerró con un estruendo sordo. Mateo quedó tendido, temblando, el pecho en llamas. Había sobrevivido, pero el precio era alto. El regreso fue lento, doloroso. Mateo cargó los cuerpos hasta donde pudo, dejando marcas claras. Quería que no hubiera dudas. Cuando la aldea apareció entre la nieve, el sol ya caía. Las antorchas se encendieron. Los murmullos crecieron. Airiana salió de su choza y lo vio. Sus ojos se abrieron al ver los cuerpos. Luego, al ver el rostro de Mateo, comprendió que algo había cambiado. «No fue el clima», dijo él, sin rodeos. «Fue una decisión». El consejo se reunió de urgencia. Las pruebas fueron colocadas frente a ellos. Los cortes, el testimonio del joven, las marcas. «Esto es una mentira», gritó uno. «Un forastero no puede acusarnos». «Entonces expliquen esto», respondió Mateo, señalando los soportes. Silencio. Airiana habló entonces, con una calma que helaba más que la nieve. «Mi esposo murió por decir la verdad», dijo. «¿Cuántos más necesitan enterrar para seguir llamándolo Occidente?» El anciano del bastón temblaba. No de frío. Esto cambiará todo», murmuró. Desde el fondo, una voz se alzó. «Castigo, otra, justicia». La tribu se agitó.
Mateo sintió la tensión como una cuerda a punto de romperse. Ayana lo miró, por primera vez, no como un instrumento, sino como un aliado. Pero antes de que el consejo pudiera decidir, un grito cortó el aire. El paso ha caído por completo. Un mensajero entró corriendo. Si no actuamos ahora, el invierno nos aislará. La tribu quedará atrapada. El consejo se miró, dividido entre la verdad recién expuesta y la supervivencia inmediata. Airiana cerró los puños. Siempre eligen el silencio cuando la verdad incomoda, susurró. Mateo comprendió entonces que sobrevivir al hielo era fácil comparado con enfrentar a los hombres que controlaban el miedo. El silencio cayó como una losa cuando el anciano del bastón señaló a Mateo. No fue un gesto brusco. Fue lento, calculado, cargado de siglos de costumbre. El tipo de movimiento que no busca justicia, sino control. Si actuamos mal, repitió el anciano, él será el sacrificio. Un murmullo recorrió a la tribu como una chispa en pasto seco. Algunos desviaron la mirada, otros asintieron, aliviados. Era más fácil ofrecer a un forastero que enfrentar la verdad. Mateo no retrocedió. Había caminado demasiado entre la nieve para volver a bajar la cabeza. ¿Sacrificio por qué?, preguntó. ¿Por decir lo que todos saben? Uno de los consejeros golpeó el suelo con rabia. No entiendes nuestras formas. Las entiendo demasiado bien, respondió Mateo. Cuando el poder teme, inventa tradiciones. Un jadeo colectivo cruzó el círculo. Ayana dio un paso al frente. Su voz no fue un grito, pero atravesó el aire como una hoja afilada. Nadie tocará a ese hombre. El anciano la miró con frialdad. Airiana, ya has desafiado suficiente al consejo. No olvides tu lugar. Ella sonrió. No con alegría, con memoria. Mi lugar es aquí, dijo, de pie, no enterrando más mentiras. Los ancianos intercambiaron miradas tensas. El fuego crepitó, como si escuchara. Si este forastero muere, continuó Airiana, la verdad no morirá con él. Ya no es solo su palabra, es la mía. Un consejero escupió al suelo. Hablas como si gobernaras. No, respondió ella. Hablo como alguien que ya no tiene nada que perder. Eso fue lo que los inquietó. Un hombre con nada que perder es peligroso. Una mujer con nada que perder es imparable. El consejo decretó un juicio al amanecer. No por justicia, sino para ganar tiempo. El invierno apretaba, el paso estaba perdido, y la tribu necesitaba una decisión rápida. Esa noche, Mateo fue llevado a una choza vigilada. No atado, no encerrado, pero vigilado. Airiana entró poco después. Cerró la piel tras ella. Pueden matarme por esto, dijo. Ya te han condenado antes, respondió Mateo. Y sigues aquí. Ella se sentó frente a él, exhausta por primera vez desde que la conocía. Cuando murió mi esposo, dijo, pensé que el dolor sería lo peor. Me equivoqué. Lo peor fue ver cómo la verdad se pudría en silencio. Mateo la escuchó sin interrumpir. Tú rompiste ese silencio, continuó. Y ahora intentarán romperte a ti. No soy el importante, dijo Mateo. Eres tú. La tribu te sigue. Airiana negó lentamente. Me siguen, mientras no los obligue a elegir. Se levantó. Mañana, el consejo pedirá sangre. ¿La tuya o la mía? Mateo la miró fijamente. Entonces que elijan. El amanecer llegó rojo. El círculo del fuego estaba lleno. Más que nunca. Mujeres con niños, guerreros armados, ancianos apoyados en bastones. Nadie quería perderse lo que vendría. El anciano del bastón habló. El invierno nos ha puesto a prueba. El paso está cerrado. La tribu debe unirse o morir. La unión construida sobre mentiras ya nos está matando, respondió Airiana. Silencio, gritó un consejero. Este juicio es sobre el forastero. Mateo avanzó solo al centro. No, dijo Airiana. Es sobre ustedes. El anciano respiró hondo. Si este hombre miente, su muerte traerá calma. Si dice la verdad, su presencia seguirá dividiéndonos. Entonces decidan con fuego, propuso Airiana. Un murmullo inquieto. Prueba del fuego, explicó. Como dicta la tradición antigua, el culpable no resiste. Los consejeros se tensaron. Esa tradición casi no se usaba. Era peligrosa. Definitiva. Aceptamos, dijo finalmente el anciano. Pero si él falla, muere. Y si sobrevive, añadió Airiana,
Ustedes confesarán. El círculo estalló en murmullos. Trajeron las brasas ardientes. El calor era brutal incluso a distancia. Mateo cerró los puños. No por miedo, por determinación. No tienes que hacer esto, susurró Aidiana. Sí tengo, respondió. Porque si retrocedo ahora, todo lo que murió en el hielo habrá sido en vano. Mateo avanzó. Se arrodilló frente al fuego. Introdujo la mano. El dolor fue inmediato. Devastator. Como si el mundo entero se concentrara en un solo punto. Los segundos pasaron como siglos. 1, 2, 3. Un grito se ahogó en su garganta. Entonces retiró la mano. La piel estaba enrojecida, quemada, pero intacta. Un silencio sepulcral cayó sobre la tribu. No es prueba suficiente, dijo un consejero, desesperado. Aidiana dio un paso adelante y levantó su propia mano. Entonces prueben conmigo. Antes de que alguien pudiera detenerla, hizo lo mismo. El fuego la mordió. Ella no gritó. Cuando retiró la mano, la sostuvo en alto, temblorosa, pero firme. Aquí está nuestra verdad, dijo. No se quema. El anciano del bastón dejó caer su autoridad al suelo. Littleman. El bastón golpeó la tierra. Basta, susurró. Si seguimos negándolo, la tribu se romperá. Pero no todos aceptaron. Desde el borde del círculo, un guerrero gritó. Esto es una traición. Ella quiere gobernar usando a un extranjero. La tensión estalló. Manos fueron a las armas. Mateo dio un paso al frente, protegiendo a Aidiana con su cuerpo. Si buscan sangre, dijo, empiecen conmigo. El viento se levantó de nuevo. Feroz, salvaje, como si la montaña escuchara. Esperin, gritó el anciano desde el fondo del círculo. Hay algo más que no saben sobre la muerte de Toono. El cuchillo quedó suspendido en el aire. El viento pareció contener el aliento. Todas las miradas se volvieron hacia el anciano que avanzaba con dificultad, apoyándose en un bastón distinto del consejo, más viejo, más simple, marcado por cicatrices profundas. Era Jassy, el guardián de los relatos antiguos, el hombre al que se acudía cuando la memoria fallaba, o cuando alguien quería que fallara. «Habla», ordenó el anciano del bastón caído, con la voz rota. Yaji levantó la vista. Sus ojos no buscaban aprobación. Toono no conspiró con los colonos, dijo. Conspiró contra ustedes. Un murmullo de incredulidad recorrió a la tribu. «Mientes», gritó un consejero. «Eso es imposible». «Imposible», replicó Jassy, «es que el invierno mate siempre a los mismos hombres, los que hacen preguntas». «El anciano», respiró hondo. Toono descubrió que el consejo debilitaba rutas, manipulaba escasez y sacrificaba vidas para mantener el control. Planeaba hablar en el gran encuentro de primavera. Aidiana sintió que el mundo se estrechaba. Mateo apretó los dientes. Y por eso, continuó Jassy, lo enviaron al paso, solo, con provisiones insuficientes. Dijeron que fue una tormenta. Silencio, un silencio tan denso que dolía. Guardé su mensaje, añadió el anciano, porque sabía que algún día alguien lo traería de vuelta a la luz. Sacó un pequeño objeto envuelto en piel, un amuleto tallado con el símbolo del clan de Toono, partido por la mitad. La otra mitad colgaba del cuello de Aidiana. Ella dio un paso al frente, las manos temblándole. «Ese amuleto», susurró, «me lo dio antes de partir», dijo Jassy. Dijo, «Si no regreso, entrégalo cuando la tribu esté lista para escuchar». El círculo estalló. «Traitors. Nos usaron. Mataron a nuestros hijos». Los consejeros retrocedieron. El poder que habían sostenido con miedo se desmoronaba frente a ellos. El anciano del bastón cayó de rodillas. «Creímos», balbuceó. «Creímos que controlarlo era proteger a la tribu». Aidiana avanzó hasta quedar frente a él. No había odio en su voz. Había algo más pesado. Confundieron protección con dominio, dijo, y llamaron tradición a su miedo. Mateo dio un paso al lado de Aidiana. No como escudo, como testigo. El invierno no fue el enemigo, añadió. La mentira lo fue. Uno de los consejeros intentó huir. No llegó lejos. Los propios guerreros de la tribu le cerraron el paso, no con armas levantadas, sino con miradas firmes. «No más», dijo una mujer, alzando a su hijo. «No más sacrificios en nombre de hombres que no sangran». El anciano del bastón levantó la vista, derrotado.
¿Qué pides, Ana? Preguntó. ¿Castigo? Él miró a la tribu, a los jóvenes, a los ancianos, a las mujeres que habían enterrado demasiado. Pido verdad, respondió, y que el liderazgo se gane, no se herede por miedo. Se volvió hacia Mateo, y pido que este hombre no sea llamado forastero. Mateo sintió un nudo en la garganta. El consejo fue disuelto esa misma mañana, no con violencia, sino con algo más devastador, la retirada del consentimiento. Los símbolos fueron enterrados, las rutas revisadas, las tradiciones examinadas a la luz. El invierno siguió siendo cruel, pero ya no ciego. Semanas después, el paso comenzó a abrirse de nuevo, no por milagro, sino por manos unidas. Mateo trabajaba junto a los demás, sin privilegios, con respeto ganado. Una tarde, Airiana se acercó mientras se tallaba un soporte nuevo. «Pudiste haberte ido», dijo. Cuando todo terminó. Lo pensé, admitió. Pero aquí, el frío no manda solo. Ella sonrió, cansada, real. La tribu me pidió que guíe consejo nuevo. Dijo. No como viuda. Como líder. Mateo Levano la vista. ¿Y qué quieres tú? Airiana miró las montañas. Quiero que nadie vuelva a elegir entre el hecho y la muerte, respondió. Quiero que el calor no sea moneda de poder. Se sentó a su lado. Aquella noche, añadió, te di una orden porque no sabía pedir ayuda. Mateo respiró hondo. Y yo acepté porque quería vivir. Se miraron. No había deuda. No había dominio. Solo dos personas que habían sobrevivido a la misma tormenta. Si te quedas, dijo ella, no será por tradición. Mateo asintió. Me quedo por elección. El viento pasó entre los árboles. No amenazante. Libra, en la plaza, ya se colgó el amuleto completo en el centro, unido de nuevo. Para recordar, dijo, que la verdad puede romperse, pero también volver a ser una. La tribu se reunió, no para juzgar, para construir. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Airiana levantó la vista y habló. El invierno nos puso de rodillas. La verdad nos levantó. Mateo la escuchó y comprendió algo que nunca había aprendido en ningún lugar. La justicia no siempre llega como castigo. A veces llega como la oportunidad de empezar de nuevo. El fuego ardió. El frío retrocedió. Y por primera vez en mucho tiempo, la noche no eligió a su víctima.